Querido público de YouTube, hoy les presento una historia de terror que les helará la sangre. Prepárense para sumergirse en el aterrador relato de La Serpiente de Agua, en el enigmático y real lugar latino de El Yunque, Puerto Rico. El Yunque, una exuberante selva tropical rodeada de misterio y leyendas, es el escenario perfecto para esta historia escalofriante. Entre sus frondosos árboles y cascadas cristalinas se oculta una criatura ancestral y malévola que acecha en las profundidades de los ríos. La historia comienza con un aventurero intrépido llamado Alejandro, un fotógrafo de naturaleza fascinado por los secretos ocultos de El Yunque. Decidido a capturar la belleza natural del lugar, Alejandro se adentró en la selva con su cámara en mano, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una pesadilla inimaginable. Mientras exploraba los rincones más remotos de El Yunque, Alejandro escuchó un susurro siniestro que parecía provenir de las aguas del río. Intrigado y siguiendo su instinto, se acercó cautelosamente a la orilla, sin sospechar lo que le esperaba. De repente, una serpiente gigantesca emergió de las profundidades del río. Su piel escamosa y sus ojos brillantes parecían hipnotizar a Alejandro, quien quedó paralizado por el terror. La serpiente de agua, como la llamaban los lugareños, se movía con una elegancia letal mientras se acercaba a su presa. Alejandro, luchando contra el pánico, intentó retroceder, pero la serpiente lo envolvió con una rapidez sorprendente. Sus escamas frías y húmedas se adhirieron a su piel, mientras su cuerpo se retorcía alrededor de él, apretando cada vez más fuerte. Alejandro luchaba por respirar, sintiendo cómo la vida se desvanecía lentamente. En un último acto desesperado, Alejandro sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías de la serpiente. Cada flash revelaba un rostro humano en los ojos de la criatura, lleno de sadismo y satisfacción por su presa. Alejandro sabía que tenía que hacer algo rápido si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. En un momento de claridad, recordó una antigua leyenda que hablaba de un amuleto mágico oculto en la selva. Con todas sus fuerzas logró liberar una mano y sacó un mapa antiguo de su mochila. Siguiendo las indicaciones del mapa, se adentró más en la selva con la serpiente aún aferrada a su cuerpo. Después de una larga y ardua búsqueda, Alejandro encontró la ubicación exacta del amuleto. Extendió la mano temblorosa y agarró el objeto, sintiendo una energía ancestral fluir a través de él. En ese momento pronunció las palabras de un antiguo conjuro y el amuleto brilló intensamente. En un destello de luz, la serpiente de agua se disolvió en el río, liberando a Alejandro de su mortal abrazo. Exhausto pero aliviado, Alejandro se arrastró hasta la orilla y se alejó de aquel lugar maldito. Desde aquel día, Alejandro se convirtió en un defensor de El Yunque, advirtiendo a todos los que se aventuraban en la selva sobre la serpiente de agua y la importancia de respetar la naturaleza. Su experiencia lo transformó y ahora comparte su historia para recordarnos que incluso en los lugares más hermosos, acechan horrores indescriptibles. Espero que esta historia los haya llenado de escalofríos y les haya recordado que en los rincones más oscuros de la naturaleza, las criaturas más aterradoras pueden acechar. Pero tengan cuidado, amigos míos, porque la serpiente de agua podría estar esperando en las profundidades.